El sol de mediodía caía implacable sobre las tierras áridas de Chihuahua mientras Diego Ramírez guiaba su caballo por el sendero polvoriento que serpentea entre los cerros de la Sierra Madre. Era el año 1895, y México vivía tiempos difíciles bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Diego había pasado los últimos 8 años de su vida vagando de rancho en rancho, trabajando donde lo necesitaran, sin echar raíces en ningún lugar. A sus 35 años, Diego era lo que la gente llamaba un vaquero de oficio, manos expertas con el ganado, excelente jinete, y conocedor de cada sendero desde Sonora hasta Coahuila. Su rostro curtido por el sol y marcado por años de soledad contaba la historia de un hombre que había aprendido a no esperar nada permanente de la vida. Su último trabajo había terminado hace una semana en un rancho cerca de Parral, cuando el patrón decidió vender todo el ganado debido a la sequía. Diego llevaba en sus alforjas los pocos pesos que había ahorrado y la incertidumbre de no saber dónde sería su próximo destino. Mientras su caballo, un alazán resistente llamado Canelo, bebía agua de un arroyo que corría entre las rocas, Diego divisó a lo lejos una imagen que lo hizo detener su mirada. Bajo la sombra escasa de un mezquite, una mujer joven sostenía a un niño pequeño mientras otro, tal vez de 6 años, se aferraba a su falda. Diego entrecerró los ojos contra el brillo del sol. La mujer vestía un huipil blanco descolorido y una falda de algodón que había visto mejores días. Su cabello negro estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro, e incluso desde la distancia, Diego pudo ver que sus movimientos tenían la desesperación de alguien que no sabía qué hacer a continuación. Normalmente, Diego habría continuado su camino. En 8 años de vida errante había aprendido que involucrarse en los problemas de extraños solo traía complicaciones. Pero algo en la escena lo detuvo. Tal vez fue la manera en que el niño mayor miraba constantemente hacia el horizonte, como buscando peligros. O tal vez fue como la mujer mecía al bebé mientras sus hombros temblaban de una manera que sugería lágrimas contenidas. Espoleó suavemente a Canelo y se acercó con cautela. Cuando estaba a unos 20 metros, la mujer levantó la vista. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de miedo pero también de una determinación feroz que Diego reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien dispuesto a luchar hasta el final por proteger a los suyos. «Buenos días, señora», dijo Diego, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer se puso tensa, abrazando más fuerte al bebé. El niño mayor se colocó instintivamente delante de ella, con los puños cerrados a pesar de su corta edad. «No necesitamos nada», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Solo estamos descansando». Diego estudió la situación más detenidamente. No había equipaje visible, ni burro, ni carreta. Los zapatos de los niños estaban gastados hasta los agujeros, y la mujer tenía manchas de tierra en la ropa que sugerían que habían estado caminando durante días. «Disculpe que insista, señora, pero parece que han estado viajando a pie por mucho tiempo. Este no es un lugar seguro para estar solos, especialmente con niños pequeños». «¿Y eso a usted qué le importa?», respondió el niño mayor con una valentía que impresionó a Diego. «Mi mamá dice que no hablemos con extraños». Diego sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Tu mamá es muy sabia, muchacho. Tienes razón en desconfiar». Se dirigió nuevamente a la mujer. «Me llamo Diego Ramírez. Soy vaquero, vengo de trabajar en el rancho de don Fernando Ochoa en Parral. ¿Puedo al menos saber hacia dónde se dirigen?». La mujer vaciló. Diego pudo ver la lucha interna en su rostro, la necesidad desesperada de ayuda contra el miedo justificado de confiar en un desconocido. «Soy Elena Morales», dijo finalmente. «Estos son mis hijos, Tomás y el pequeño Mateo. Vamos hacia el norte». «¿Hacia dónde exactamente en el norte?». Elena bajó la mirada. «Hacia donde podamos encontrar trabajo y un lugar para vivir». La respuesta le dijo a Diego todo lo que necesitaba saber. Esta mujer y sus hijos no tenían destino específico, no tenían plan, no tenían recursos. Estaban simplemente huyendo de algo o buscando cualquier cosa que fuera mejor que lo que habían dejado atrás. «¿Hace cuánto que no comen?», preguntó directamente. Tomás miró a su madre, esperando que ella respondiera, pero Elena permaneció en silencio. «Ayer por la mañana», admitió finalmente el niño. «Mamá dice que no tenemos hambre, pero mi estómago hace ruidos». Diego sintió una punzada en el pecho. Había pasado hambre muchas veces en su vida, pero nunca había visto a niños en esa situación sin hacer algo al respecto. Sin decir palabra, bajó de su caballo y buscó en sus alforjas. Sacó medio pan que había guardado, un pedazo de queso duro y una cantimplora llena de agua fresca.
No es mucho, pero es lo que tengo, dijo, colocando la comida en el suelo entre él y la familia. Los niños necesitan comer. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y humillación. No podemos pagarle. No estoy vendiendo. Estoy compartiendo. Por primera vez, una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Gracias, susurró. Mientras los niños comían con la desesperación de quien ha estado privado de alimento, Diego evaluó la situación. Estos tres no sobrevivirían muchos más días en el desierto sin ayuda. El niño mayor, Tomás, era claramente inteligente y valiente, pero era solo un niño. El bebé, Mateo, se veía saludable pero delgado. Y Elena, a pesar de su determinación, tenía la palidez y la debilidad de alguien que había estado dando toda su comida a sus hijos. Señora Elena, dijo Diego después de que los niños terminaran de comer, ¿qué pasó? ¿Por qué están solos en el camino? Elena miró hacia sus hijos, luego hacia el horizonte, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en este extraño que había mostrado más bondad en 10 minutos que muchas personas en meses. Mi esposo murió hace 3 meses, comenzó con voz quebrada. Roberto trabajaba en la mina de plata en Santa Bárbara. Un derrumbe, él y otros 5 hombres. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. El patrón de la mina nos echó de la casa de la compañía una semana después del entierro. Dijo que necesitaba el espacio para los trabajadores vivos. Diego sintió la familiar rabia que le subía cuando escuchaba historias de patrones abusivos. Había visto demasiadas familias destruidas por la codicia y la falta de compasión. ¿No tenían familia que los ayudara? Los padres de Roberto murieron antes de que yo lo conociera. Los míos murieron cuando yo tenía 15 años. Por eso me casé tan joven. Elena ajustó al bebé en sus brazos. Traté de encontrar trabajo en Santa Bárbara, pero nadie quiere contratar a una mujer con 2 niños pequeños. Gasté los pocos pesos que teníamos ahorrados en comida, y cuando se acabó el dinero, decidieron salir al camino buscando algo mejor. Era eso o morir de hambre en Santa Bárbara. Diego se quedó en silencio por unos momentos, observando a Tomás jugar con pequeñas piedras mientras mantenía un ojo vigilante en los alrededores, y a Elena mecer suavemente a Mateo, quien se había quedado dormido después de comer. En 8 años de soledad, Diego había perfeccionado el arte de no involucrarse emocionalmente con nadie. Había visto suficiente sufrimiento para saber que tratar de ayudar a todos era una manera segura de acabar destruido. Pero mirando a esta pequeña familia, algo se removió en una parte de su corazón que había mantenido cerrada durante años. ¿Saben montar a caballo?, preguntó de repente. Elena lo miró confundida. Roberto me enseñó cuando éramos novios. Tomás ha montado algunas veces, pero es muy pequeño aún. ¿Y hacia dónde dijeron que iban? Hacia el norte, pero no tenemos un lugar específico. Diego tomó una decisión que cambiaría el curso de 4 vidas. Conozco un lugar, dijo, poniéndose de pie y sacudiendo el polvo de sus pantalones. Un rancho pequeño en Sonora, cerca de Agua Prieta. El dueño es un buen hombre, y siempre necesita ayuda. No es un trabajo fácil, y la paga no es mucha, pero hay una casa pequeña para las familias de los trabajadores. ¿Nos está ofreciendo trabajo?, preguntó Elena, no atreviéndose a creer lo que escuchaba. Les estoy ofreciendo una oportunidad. El viaje toma 5 días a caballo, más con niños. Será difícil, pero es mejor que morir en el desierto. Tomás dejó de jugar con las piedras y miró a Diego con ojos brillantes. ¿De verdad conoce a alguien que nos daría trabajo? Conozco a don Alejandro Sánchez desde hace 6 años. Es un hombre justo. Si les digo que son buena gente y que trabajan duro, les dará una oportunidad. Elena se puso de pie lentamente, como si no pudiera creer que su suerte hubiera cambiado tan repentinamente. ¿Por qué haría esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Diego se puso su sombrero y miró hacia el horizonte. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, señora. Y porque hay cosas en la vida que están bien hacer, aunque no traigan beneficio personal. ¿No les dijo que había perdido a su propia familia en circunstancias similares 10 años atrás, cuando era apenas un vaquero novato? ¿No les dijo que su esposa había muerto de fiebre después de que los echaran de un rancho por una disputa sobre salarios? ¿No les dijo que desde entonces había vivido con el remordimiento de no haber podido salvarla? Pero mirando a Elena y sus hijos, Diego sintió por primera vez en años que tal vez el destino le estaba dando la oportunidad de hacer algo bueno, algo que importara. ¿Aceptan mi ayuda?, preguntó simplemente. Elena miró a sus hijos, luego de vuelta a Diego.
En sus ojos, el miedo comenzó a ser reemplazado por algo que Diego no había visto cuando la encontró: esperanza. Sí, dijo con voz firme. Aceptamos. El segundo día de viaje amaneció con un cielo despejado que prometía calor intenso. Diego había improvisado un refugio nocturno usando su zarape y algunas ramas, donde Elena y los niños habían logrado dormir unas horas protegidos del viento frío del desierto. Él había montado guardia toda la noche, alimentando una pequeña fogata y manteniéndose alerta ante cualquier peligro. Tomás fue el primero en despertar, levantándose silenciosamente para no molestar a su madre y su hermano pequeño. Se acercó a donde Diego estaba preparando café en una lata oxidada sobre las brasas. ¿Durmió usted, señor Diego?, preguntó el niño con la seriedad de alguien mucho mayor. Un poco. No necesito mucho sueño, mintió Diego, ofreciéndole un sorbo del café tibio y diluido. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo del caballo? Tomás negó con la cabeza, aunque Diego notó que se movía con la rigidez de alguien que no estaba acostumbrado a largas horas en el sillín. El día anterior, habían montado juntos en Canelo, con Tomás sentado delante de Diego, mientras Elena llevaba al bebé Mateo en brazos. Mi papá me dijo que los hombres no se quejan, dijo Tomás, enderezando los hombros. Yo puedo aguantar todo lo que sea necesario. Diego sonrió, reconociendo en el niño la misma determinación que veía en los ojos de Elena. Tu papá tenía razón sobre ser fuerte, muchacho. Pero también es importante saber cuándo pedir ayuda. Los hombres inteligentes saben la diferencia. Elena despertó poco después, sobresaltándose momentáneamente hasta que recordó dónde estaba. Mateo se removió en sus brazos pero siguió durmiendo. Buenos días, saludó Diego suavemente. ¿Cómo amaneció? Mejor de lo que he dormido en semanas, admitió Elena, aceptando gratamente la taza de café que él le ofreció. No recordaba lo que se sentía dormir sin miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Diego, aunque intuía la respuesta. En Santa Bárbara, después de que murió Roberto, tuve que dormir con un cuchillo bajo la almohada. Una mujer sola con niños. Hay hombres que piensan que eso la convierte en presa fácil. La mandíbula de Diego se tensó. Aquí no tiene que preocuparse por eso. Lo sé, dijo Elena, y algo en su tono le hizo saber que realmente confiaba en él. Es extraño. Apenas lo conocemos desde ayer, pero me siento más segura que en meses. Después de un desayuno simple de tortillas secas y los restos del queso, reemprendieron el viaje. Diego había decidido cambiar la ruta original para pasar por un pueblo pequeño llamado San Miguel, donde podrían comprar provisiones y Elena podría descansar apropiadamente con los niños. El paisaje cambió gradualmente de desierto árido a colinas onduladas salpicadas de encinos y pinos. Era tierra más verde, más prometedora, y Diego notó cómo los ojos de Elena comenzaron a brillar con algo parecido a la esperanza mientras observaba los campos cultivados que aparecían ocasionalmente. ¿Es bonito el rancho donde vamos?, preguntó Tomás desde su posición delante de Diego en la silla. Es un lugar honesto, respondió Diego. Don Alejandro cría ganado, principalmente vacas y algunos caballos. Tiene unos 300 hectáreas de buen pasto, y un arroyo que corre todo el año. La casa principal es sencilla pero sólida, y hay 3 casitas para los trabajadores y sus familias. ¿Y usted va a trabajar ahí también?, preguntó Elena. Diego había estado evitando esa pregunta, tanto en su mente como en la conversación. Su plan original era llevar a Elena y los niños al rancho, presentarlos a don Alejandro, y luego continuar su camino ¿hacia dónde? Por primera vez en años, no tenía una respuesta clara a esa pregunta. No lo sé aún, admitió. Depende de si necesitan otro vaquero. Pero usted nos dijo que conoce bien a don Alejandro. Seguramente. Conozco a don Alejandro, y él me respeta como trabajador. Pero no hago planes a largo plazo, señora Elena. He aprendido que la vida cambia demasiado rápido para eso. Elena quedó en silencio, pero Diego pudo sentir que había algo más que quería decir. Esa noche, después de que montaran campamento cerca de un arroyo pequeño y los niños se durmieran, ella se acercó a donde él estaba revisando los cascos de Canelo. ¿Puedo preguntarle algo personal, Diego? Adelante. ¿Por qué vive solo? Un hombre como usted, trabajador, honesto, bueno con los niños, nunca quiso una familia. Diego dejó de trabajar y se enderezó lentamente. Era la pregunta que había estado esperando, pero que no tenía una respuesta fácil. Tuve una familia una vez, dijo finalmente. Mi esposa se llamaba Carmen. Estuvimos casados 3 años. ¿Qué pasó? Trabajábamos en un rancho en Durango.
El patrón era un hombre cruel que trataba a sus vaqueros como esclavos. Carmen enfermó con fiebre alta, y yo le pedí permiso para llevarla al doctor del pueblo. Él se negó, dijo que si me iba perdería el trabajo. Diego apretó los puños al recordar. Decidí llevarla de todos modos. Cuando regresamos 3 días después, nos habían echado nuestras cosas al camino y el patrón me dijo que nunca más trabajaría en su rancho o en cualquier rancho de sus amigos. Elena esperó pacientemente, entendiendo que la historia no había terminado. No pude encontrar trabajo en toda la región. Los otros patrones respetaban el veto de don Emilio. Carmen y yo vivimos en el camino durante 2 meses, yo buscando trabajo y ella cada vez más enferma. Cuando finalmente encontré empleo en Zacatecas, era demasiado tarde. La fiebre había vuelto, más fuerte. Murió en mis brazos en un cuarto de pensión sucia. Lo siento mucho, murmuró Elena. Desde entonces, decidí no echar raíces en ningún lugar. Es más fácil seguir adelante cuando no tienes nada que perder. Elena consideró sus palabras cuidadosamente. ¿Pero no es también más vacío? ¿Vivir sin tener nada que te importe lo suficiente como para perderlo? La pregunta golpeó a Diego más fuerte de lo que esperaba. A veces, admitió, pero es más seguro. ¿Para quién? ¿Para usted o para las personas que podrían importarle? Diego la miró, sorprendido por la agudeza de su observación. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tal vez el miedo de perder a alguien otra vez lo está privando de la posibilidad de ayudar a personas que realmente necesitan su ayuda. Como nosotros. Los estoy ayudando. Nos está llevando a un lugar seguro, sí, pero después planea desaparecer otra vez, ¿verdad? Volver a su vida solitaria donde no puede lastimar a nadie ni ser lastimado. Diego se sintió incómodo con la precisión del análisis de Elena. No es tan simple. No lo es. Elena se acercó un poco más. Diego, en día y medio he visto cómo Tomás lo admira. ¿Cómo responde cuando usted le habla con respeto, como a un hombre joven en lugar de solo un niño? Mi hijo ha estado actuando como el hombre de la familia desde que murió su padre, cargando un peso que es demasiado grande para él. Pero con usted, puede ser solo un niño otra vez. Diego miró hacia donde Tomás dormía, usando su pequeño zarape como almohada. Era cierto que el niño había comenzado a relajarse, a mostrar más de la curiosidad y humor natural de un niño de 6 años. Y yo, continuó Elena, no he tenido una conversación real con un adulto en meses. Todos en Santa Bárbara me miraban con lástima o como una carga. Usted me habla como si fuera una persona completa, no solo una viuda desesperada. Es lo que es, dijo Diego simplemente. Exacto. Pero muchos hombres no ven eso. Solo ven una mujer con problemas, una complicación que evitar. Diego permaneció en silencio, procesando lo que Elena estaba diciendo. Lo que trato de decir, continuó ella, es que tal vez necesitamos su ayuda tanto como usted necesita. Bueno, tener gente a quien ayudar. Gente que lo valore no solo por su trabajo, sino por quien es como persona. Elena. No le estoy pidiendo promesas eternas, Diego. Solo le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que huir de las conexiones humanas no es la única manera de protegerse del dolor. Esa noche, Diego se quedó despierto más tiempo del usual, observando las estrellas y pensando en las palabras de Elena. Había estado tan enfocado en evitar el dolor de perder a alguien más que se había privado de la alegría de tener personas que le importaran. Al día siguiente, mientras continuaban hacia San Miguel, notó cosas que no había permitido que lo afectaran antes, la manera en que Tomás cantaba una canción que su padre le había enseñado, como Elena le señalaba pájaros y flores a Mateo aunque el bebé fuera demasiado pequeño para entender, la sensación de propósito que venía de proteger y cuidar a esta pequeña familia. Por primera vez en 8 años, Diego comenzó a preguntarse si tal vez era tiempo de dejar de huir. El tercer día los llevó a San Miguel, un pueblo polvoriento de unas 200 almas que sobrevivía principalmente del comercio de ganado y la agricultura de temporal. Diego conocía bien el lugar, había parado allí varias veces durante sus años de vagar, y sabía que podían conseguir provisiones y un lugar decente para que Elena y los niños descansaran. Pero cuando llegaron a la plaza principal del pueblo cerca del mediodía, Diego notó inmediatamente que algo no estaba bien. Grupos de hombres se congregaban en las esquinas, hablando en voz baja con expresiones tensas. Las mujeres caminaban rápidamente, evitando el contacto visual, y muchas tiendas que normalmente estarían abiertas tenían las puertas cerradas. ¿Qué pasa aquí?, murmuró Diego, deteniéndose cerca de la fuente central donde normalmente había actividad. Un hombre mayor que reconoció como Aurelio,
el herrero del pueblo, se acercó a ellos con cautela. Diego Ramírez, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Claro, don Aurelio. ¿Qué sucede aquí? El pueblo se ve tenso. Aurelio miró nerviosamente hacia Elena y los niños antes de responder. Llegaron unos forasteros hace 2 días. 5 hombres armados, dicen que están buscando ganado robado. Pero se han estado quedando en la cantina, bebiendo y molestando a las familias. Esta mañana uno de ellos le faltó el respeto a la hija de don Ramón, y cuando él protestó. ¿Qué pasó? Lo golpearon. Está en su casa, herido. Los forasteros dijeron que cualquiera que se meta en sus asuntos va a terminar peor. Diego sintió la familiar tensión en los músculos que siempre precedía a los problemas. ¿Y el alcalde? Los rurales. El alcalde es un cobarde, y los rurales más cercanos están a 2 días de distancia. Nadie sabe qué hacer. Elena, que había estado escuchando la conversación, se acercó más a Diego. ¿Podemos evitar el pueblo? ¿Ir directo al rancho? Necesitamos provisiones, respondió Diego, evaluando la situación. Y ustedes necesitan descansar apropiadamente. No podemos hacer 3 días más de camino con lo poco que tenemos. Como si hubieran sido invocados por la conversación, 5 hombres salieron de la cantina del otro lado de la plaza. Incluso desde la distancia, Diego pudo ver que estaban armados y se movían con la arrogancia de quienes estaban acostumbrados a intimidar a otros. El líder del grupo, un hombre alto con bigote negro y sombrero adornado con plata, notó la presencia de Diego y comenzó a caminar hacia ellos con pasos deliberados. Sus compañeros lo siguieron, formando un semicírculo amenazante. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el líder con voz burlona. ¿Un vaquero con una familia bonita? No los he visto por aquí antes. Diego se colocó instintivamente entre los forasteros y Elena con los niños. Solo estamos de paso, comprando provisiones. ¿De paso hacia dónde?, preguntó otro de los hombres, con cicatrices en la cara que hablaban de muchas peleas. Eso no es asunto suyo, respondió Diego calmadamente. El líder se rió. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto nuestro mientras estemos aquí, especialmente cuando involucra a una mujer tan hermosa como la señora. Diego sintió que Elena se tensaba detrás de él. Tomás se había acercado y estaba parado junto a su pierna, con los puños cerrados y una expresión de determinación que recordaba dolorosamente a Diego su propia infancia. La señora y los niños están bajo mi protección, dijo Diego con voz firme. Les sugiero que continúen con sus asuntos y nosotros con los nuestros. Tu protección, se burló el hombre de las cicatrices. ¿Un solo vaquero contra 5 de nosotros? ¡Qué valiente! El líder levantó una mano para calmar a su compañero, pero sus ojos nunca dejaron de estudiar a Diego. Cálmate, Raúl. No hay necesidad de problemas. Se dirigió a Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpa a mi amigo. Ha estado bebiendo desde temprano. Solo estamos siendo sociables. Agradezco la sociabilidad, pero preferimos mantenernos solos. Por supuesto, por supuesto. El líder se quitó el sombrero en un gesto exagerado hacia Elena. Señora, permítame presentarme. Soy Capitán Mendoza, y estos son mis hombres. Estamos en una misión oficial del gobierno. Elena no respondió, pero Diego notó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía a Mateo. Oficial, preguntó Diego. ¿Puedo ver sus credenciales? La sonrisa de Mendoza se desvaneció ligeramente. No acostumbro mostrar mis papeles a cualquier vaquero que me los pida. Entonces no acostumbro creer las afirmaciones de autoridad de cualquier forastero que las haga. La tensión en la plaza aumentó perceptiblemente. Varios de los hombres del pueblo se habían acercado, manteniéndose distancia segura pero claramente interesados en ver cómo se desarrollaba la confrontación. Mendoza estudió a Diego con nueva atención, como si lo estuviera evaluando como un oponente en lugar de una simple molestia. Tienes agallas, vaquero. Eso es admirable. Pero también puede ser peligroso. Solo peligroso para la gente que hace cosas que requieren agallas para enfrentar. Uno de los otros forasteros, un hombre joven con nerviosismo evidente, murmuró algo a Mendoza. El líder asintió casi imperceptiblemente. Bueno, dijo Mendoza, poniéndose nuevamente el sombrero, como dije, solo estamos siendo sociables. Disfruten su visita a San Miguel. Es un pueblo, tranquilo. Siempre y cuando todo el mundo se comporte apropiadamente. Los 5 hombres se alejaron, pero Diego pudo sentir sus miradas sobre él y su familia.
Porque eso era lo que habían empezado a hacer, se dio cuenta con sorpresa, su familia. Gracias, murmuró don Aurelio cuando los forasteros se habían alejado lo suficiente. Nadie se había atrevido a plantárseles así. No hice nada, respondió Diego. Solo dejé claro que no me iba a intimidar. Fue más que eso, dijo Elena suavemente. Les demostraste que no todos en este pueblo tienen miedo. Pero Diego sabía que la confrontación no había terminado, solo se había pospuesto. Hombres como Mendoza no olvidaban las humillaciones públicas, y siempre buscaban oportunidades para restaurar su reputación. Compraron las provisiones necesarias rápidamente, frijoles, maíz, algo de carne seca, y leche para Mateo. Elena también logró conseguir una muda de ropa limpia para los niños en una tienda que una mujer valiente mantuvo abierta desafiando la atmósfera de miedo. Esa noche acamparon a las afueras del pueblo, en un lugar que Diego había usado antes que ofrecía buena visibilidad y múltiples rutas de escape si era necesario. Había considerado quedarse en la posada del pueblo, pero algo en los ojos de Mendoza le había dicho que era mejor mantener distancia. ¿Van a seguirnos?, preguntó Elena mientras preparaba una cena simple sobre el fuego. Es posible, admitió Diego. Hombres como esos no les gusta que los desafíen públicamente. ¿Quiénes son realmente? Porque no son del gobierno, ¿verdad? Diego negó con la cabeza. Probablemente bandidos, o tal vez vaqueros que fueron corridos de algún rancho y ahora viven robando y intimidando. El tipo es demasiado común por estos días. Tomás, que había estado silencioso desde el encuentro en la plaza, se acercó a Diego. Señor Diego, ¿puede enseñarme a pelear? ¿Por qué quieres aprender eso, muchacho? Para proteger a mi mamá y a Mateo, como hizo usted hoy. Diego se arrodilló para estar a la altura del niño. Tomás, la mejor manera de proteger a tu familia es siendo inteligente, no siendo violento. Hoy no peleé con esos hombres porque era más fuerte que ellos. Les planté cara porque sabía que había gente del pueblo observando, y ellos no querían parecer débiles frente a un solo vaquero. ¿Pero qué pasa si nos atacan cuando nadie esté viendo? Era una pregunta inteligente que Diego no podía responder con evasivas. Entonces haremos lo que tengamos que hacer para mantenernos seguros. Pero esperemos que no llegue a eso. Esa noche, Diego montó guardia completa otra vez, pero esta vez no solo contra los peligros naturales del desierto. Cerca de la medianoche, escuchó cascos de caballos en la distancia, moviéndose lentamente como si estuvieran buscando algo. Se acercó silenciosamente a donde Elena dormía con los niños. Elena, susurró, despierte despacio. Creo que tenemos visitas. Elena se despertó inmediatamente, con la alerta instintiva de una madre que había aprendido a dormir con un oído siempre atento. ¿Qué pasa? Tal vez nada. Pero quiero que tome a los niños y se esconda detrás de esas rocas. Si pasa algo, si hay problemas, tome a Mateo y corra hacia el pueblo. No mire atrás. ¿Y Tomás? Diego miró al niño, que había despertado y los estaba escuchando con ojos grandes pero sin pánico. Tomás viene conmigo. ¿Puedes hacer eso, muchacho? ¿Puedes ayudarme a cuidar a tu mamá y tu hermano? Tomás asintió solemnemente. Sí, señor. Los cascos se acercaron más, y Diego pudo distinguir las siluetas de 3 jinetes contra el cielo estrellado. Se habían separado del grupo principal, probablemente enviados por Mendoza para reconocer su campamento. Quédense escondidos, murmuró Diego, revisando su rifle. Pase lo que pase. Los 3 jinetes se detuvieron a unos 50 metros del campamento. Uno de ellos gritó, «Oye, vaquero, sabemos que estás ahí. Solo queremos hablar». Diego no respondió, manteniéndose en las sombras. «Vamos, no seas tímido. El capitán Mendoza quiere invitarte a tomar un trago». Después de unos minutos sin respuesta, los 3 hombres se acercaron más. Diego pudo ver que eran 2 de los que había conocido en la plaza, más un tercero que no había visto antes. Cuando estuvieron a 20 metros, Diego salió de las sombras con su rifle en las manos. «Ya escuché la invitación. Díganle al capitán que agradezco la oferta, pero prefiero acostarme temprano». Los 3 hombres se detuvieron abruptamente. El que parecía ser el líder del grupo rió nerviosamente. «No hay necesidad de armas, amigo. Solo estamos siendo amistosos. La amistad no requiere visitas nocturnas no invitadas». Tienes razón, tienes razón. El hombre levantó las manos en un gesto de paz. Solo queríamos asegurarnos de que tú y tu familia estuvieran seguros. Hay muchos peligros en el camino de noche.
Agradezco la preocupación. Como pueden ver, estamos bien. Los tres hombres intercambiaron miradas. Era claro que habían venido esperando intimidar a un vaquero solitario y su familia indefensa, no enfrentar a alguien preparado y alerta. Bueno, dijo el líder finalmente, supongo que nos veremos mañana cuando pasen por el pueblo otra vez. No pasaremos por el pueblo, respondió Diego. Nuestro camino va en otra dirección. Era una mentira, pero efectiva. Los tres hombres se alejaron, murmurando entre ellos, y Diego sabía que reportarían a Mendoza que sus víctimas potenciales estaban más alerta y mejor preparadas de lo que habían esperado. Cuando los cascos se perdieron en la distancia, Elena salió de su escondite con Mateo en brazos. Se fueron. Por ahora. Pero mañana tenemos que ser muy cuidadosos. Tomás se acercó, con expresión seria. Señor Diego, ¿por qué esos hombres nos están molestando? Porque hay gente en el mundo que piensa que puede tomar lo que quiere de personas más débiles. Pero se equivocaron sobre nosotros. Somos fuertes. Diego miró a esta pequeña familia que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo. Elena, con su determinación feroz de proteger a sus hijos. Tomás, con su valor que desafiaba su corta edad. Incluso pequeño Mateo, que había soportado días de viaje difícil sin quejarse. Sí, muchacho, dijo Diego con convicción. Somos muy fuertes. Y mañana vamos a demostrarle a cualquiera que trate de lastimarnos exactamente qué tan fuertes somos. La madrugada del cuarto día los encontró levantándose antes del alba, preparándose para lo que Diego sabía sería la jornada más peligrosa de su viaje. Durante la noche había tomado una decisión, no podían evitar pasar cerca de San Miguel para llegar al rancho de don Alejandro, pero tampoco podían permitir que Mendoza y sus hombres lo siguieran hasta allá. Elena, dijo mientras ensillaba a Canelo en la primera luz del amanecer, necesito que entienda algo. Hoy puede haber problemas. Si algo me pasa a mí, toma el caballo y vete directo al norte. En 2 días llegarás al rancho. Pregunta por don Alejandro Sánchez y dile que Diego Ramírez te envió. No va a pasarte nada, respondió Elena con una firmeza que sorprendió a Diego. Porque no vamos a permitirlo. Elena, no es algo que puedan controlar. Son 5 hombres armados. Y nosotros somos una familia, interrumpió ella. Las familias se protegen mutuamente. La palabra, familia, golpeó a Diego con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había empezado a pensar en ellos de esa manera? ¿Cuándo Elena y los niños se habían convertido en algo más que personas a las que estaba ayudando? Tomás se acercó, cargando a su hermano pequeño. Señor Diego, anoche estuve pensando en lo que me dijo sobre ser inteligente en lugar de violento. ¿Y qué pensaste? Pensé que tal vez ser inteligente significa que no tenemos que enfrentar a los hombres malos solos. ¿Qué tal si la gente del pueblo nos ayuda? Era una observación astuta de un niño de 6 años. Diego había estado tan enfocado en proteger a su nueva familia que no había considerado completamente aprovechar la situación en San Miguel. Explícame tu idea, muchacho. Bueno, ayer vi cómo la gente del pueblo lo miraba cuando le plantó cara a los hombres malos. Se veían, esperanzados. Como si usted les hubiera dado valor. Elena asintió. Tomás tiene razón. Don Aurelio dijo que nadie se había atrevido a desafiarlos antes. Tal vez si usted les da el ejemplo. Diego consideró la idea. Era arriesgado, pero también era cierto que 5 forasteros no podrían intimidar a todo un pueblo si la gente actuaba unida. Es peligroso, dijo finalmente. Si sale mal, todos podríamos resultar lastimados. Y si no hacemos nada, respondió Elena, ellos van a seguir lastimando gente inocente. No solo nosotros, sino todas las familias que pasen por San Miguel después de nosotros. Diego miró a Elena con nueva admiración. En los 4 días que la conocía, había visto su valor, su determinación, su amor por sus hijos. Pero ahora estaba viendo algo más, su sentido de justicia, su comprensión de que a veces hay que arriesgar la seguridad personal por el bien de otros. Está bien, decidió. Pero lo hacemos con cuidado, y con plan. Llegaron a San Miguel cuando el sol estaba alto, pero en lugar de evitar la plaza principal, Diego llevó a su familia directamente al centro del pueblo. Como había esperado, Mendoza y sus hombres estaban otra vez fuera de la cantina, y los ojos del líder se iluminaron con malicia al verlos acercarse. Miren quién decidió regresar, gritó Mendoza. El valiente vaquero y su hermosa familia. Diego desmontó calmadamente y ayudó a Elena a bajar con Mateo.
Tomás saltó al suelo con la agilidad de un niño acostumbrado a los caballos. Buenos días, capitán, dijo Diego con voz fuerte, asegurándose de que todos en la plaza pudieran escucharlo. ¿Ya terminaron sus asuntos oficiales del gobierno en San Miguel? Mendoza se acercó con sus 4 hombres flanqueándolo. Nuestros asuntos terminan cuando nosotros decidimos que terminan. Interesante, respondió Diego. Porque hablé con el alcalde de Agua Prieta ayer, y me dijo que no sabía de ninguna operación oficial del gobierno en esta región. Era una mentira completa. Diego no había hablado con nadie en Agua Prieta, pero la vio hacer efecto inmediatamente. Mendoza se tensó, y sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. ¿Estás diciendo que somos mentirosos?, preguntó Mendoza, con voz peligrosamente baja. Estoy diciendo que si son representantes legítimos del gobierno, no tendrán problema en mostrar sus credenciales a toda la gente del pueblo que está escuchando esta conversación. Diego había notado que su voz llevaba bien en la plaza, y que ventanas y puertas se habían abierto discretamente mientras hablaba. La gente del pueblo estaba escuchando, exactamente como había esperado. No tengo que probarle nada a nadie, gruñó Mendoza. Tiene razón, concordó Diego. Pero un oficial real del gobierno estaría orgulloso de mostrar sus credenciales. Un oficial real habría visitado al alcalde local primero, como dictan los protocolos. Un oficial real no habría golpeado a un hombre por defender el honor de su hija. Un murmullo se extendió por la plaza. Don Aurelio salió de su herrería, seguido por varios otros hombres del pueblo. Las mujeres aparecieron en puertas y ventanas, y Diego pudo ver que su audiencia estaba creciendo. Cuidado, vaquero, advirtió Mendoza. Estás empezando a molestarme. Y usted me ha estado molestando desde ayer, respondió Diego. La diferencia es que yo no estoy fingiendo ser alguien que no soy. Mendoza hizo un gesto hacia sus hombres, pero antes de que pudieran moverse, don Aurelio se acercó. Diego tiene razón, dijo el herrero con voz temblorosa pero determinada. Ningún oficial real habría tratado a don Ramón como ustedes lo hicieron. O a mi hija, agregó otra voz desde la multitud que se estaba formando. O a cualquiera de nosotros, dijo una tercera persona. Diego sintió un momento de orgullo y terror mezclados. Su plan estaba funcionando, la gente del pueblo estaba encontrando su valor, pero también sabía que ahora estaban todos en peligro. Mendoza miró alrededor de la plaza, evaluando la situación cambiante. Sus 5 hombres contra un pueblo entero era una ecuación muy diferente a 5 hombres contra una familia solitaria. Esto es lo que va a pasar, dijo Mendoza con voz fría. Todos van a regresar a sus casas y olvidar esta conversación. Y el vaquero valiente y su familia van a venir con nosotros para una conversación privada. No, dijo Elena, dando un paso adelante. No vamos a ir a ningún lado con ustedes. Señora, dijo Mendoza con una sonrisa desagradable, no está en posición de negociar. Sí lo está, dijo don Aurelio, acercándose más. Todos lo estamos. Otros hombres del pueblo comenzaron a moverse, formando un círculo suelto alrededor de Mendoza y sus hombres. No estaban armados con pistolas, pero Diego pudo ver machetes, palos, herramientas de granja. El herrero tenía un martillo pesado en la mano. ¿En serio?, se burló Mendoza. Campesinos con palos contra pistolas. Campesinos que conocen cada callejón, cada casa, cada lugar para esconderse en este pueblo, respondió Diego. Campesinos que están hartos de ser intimidados por bandidos que se hacen pasar por oficiales. Uno de los hombres de Mendoza, el joven nervioso que Diego había notado antes, murmuró algo urgente al oído de su líder. Diego pudo adivinar lo que estaba diciendo, que estaban superados en número, en territorio desconocido, y que la situación se estaba saliendo de control. Esto no ha terminado, dijo Mendoza finalmente, pero Diego pudo escuchar la derrota en su voz. Sí ha terminado, respondió Diego con firmeza. Ustedes se van de San Miguel ahora, y no regresan. Y si vuelven a molestar a cualquiera de estas familias, van a encontrar que las noticias viajan rápido en esta región. Los rurales, los alcaldes, los hacendados, todos van a saber exactamente quiénes son ustedes y lo que hacen. Mendoza lo fulminó con la mirada, pero Diego no se movió. A sus lados, Elena sostenía a Mateo mientras Tomás se paraba lo más alto que podía. Detrás de ellos, toda la población de San Miguel esperaba ver si los forasteros finalmente se irían. Después de lo que pareció una eternidad, Mendoza escupió en el polvo. Vámonos, les dijo a sus hombres. Este pueblo apesta de todos modos. Los 5 hombres montaron sus caballos y se alejaron al galope, levantando una nube de polvo que lentamente se dispersó en el aire quieto de la mañana.
La plaza estalló en celebración. Don Aurelio abrazó a Diego, las mujeres salieron corriendo de sus casas para abrazar a Elena, y los niños del pueblo rodearon a Tomás como si fuera un héroe. Lo logramos, le dijo Elena a Diego mientras la gente del pueblo celebraba alrededor de ellos. Los vencimos. Los vencimos, concordó Diego, pero su mente ya estaba en el futuro. En el rancho de don Alejandro, donde Elena y los niños estarían seguros. En la decisión que sabía que tendría que tomar pronto sobre su propio futuro. 3 días después llegaron al rancho San José, la propiedad de don Alejandro Sánchez. Era todo lo que Diego había prometido, tierra verde y fértil, ganado saludable pastando en campos extensos, una casa principal sólida y acogedora, y 3 casitas pequeñas pero bien construidas para los trabajadores. Don Alejandro, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos bondadosos, los recibió como Diego había esperado, con curiosidad sobre Elena y los niños, pero con confianza en el juicio de Diego. Cualquier familia que Diego recomiende es bienvenida aquí, le dijo a Elena después de que Diego explicara la situación. Tenemos trabajo para alguien con sus habilidades. Mi esposa ha estado necesitando ayuda con la casa grande y con la educación de los niños del rancho. Y sus hijos tendrán compañeros de juego y un lugar seguro para crecer. Elena lloró de gratitud mientras don Alejandro les mostraba la casita que sería su nuevo hogar. Tenía 2 cuartos, una cocina pequeña pero funcional, y una vista hermosa de las montañas. Esa noche, mientras Elena organizaba sus pocas pertenencias en su nueva casa y los niños exploraban su nuevo hogar, Diego se sentó en el porche de la casa principal con don Alejandro, bebiendo café y observando las estrellas. Es una buena mujer, comentó don Alejandro. Y los niños son educados y trabajadores. Hiciste bien al traerlos. Espero que funcione para todos. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar también? Era la pregunta que Diego había estado evitando. No lo sé. No quiero abusar de su hospitalidad. Don Alejandro se rió. Diego, he estado tratando de convencerte de que te quedes permanentemente durante 6 años. Tengo trabajo de sobra, y necesito un capataz que conozca el negocio y en quien pueda confiar completamente. ¿Un capataz? Mi capataz actual se quiere retirar el próximo año. El trabajo es tuyo si lo quieres. Casa propia, buen salario, participación en las ganancias del rancho. Era más de lo que Diego había soñado en años. Trabajo estable, respeto, un futuro seguro. Y la oportunidad de estar cerca de Elena y los niños, de ser parte de la familia que habían comenzado a formar en el camino. Necesito pensarlo, dijo Diego, aunque en su corazón ya sabía cuál sería su respuesta. Por supuesto. Pero Diego, no pienses demasiado. A veces las mejores decisiones se toman con el corazón, no con la cabeza. Más tarde esa noche, Diego caminó hasta la casita de Elena. Ella estaba en el porche, meciendo a Mateo que finalmente se había dormido después de un día de exploración. ¿Cómo se sienten en su nuevo hogar?, preguntó, sentándose en el escalón junto a ella. Como si fuera un sueño, respondió Elena. Tomás está tan emocionado que tardó 2 horas en quedarse dormido. Sigue diciendo que quiere aprender a ser vaquero como usted. Es un buen niño. Va a crecer para ser un hombre fuerte. Gracias a usted. Se quedaron en silencio por unos momentos, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el mugido ocasional del ganado, el susurro del viento en los árboles, el canto distante de los coyotes. Diego, dijo Elena finalmente, ¿qué va a hacer ahora? Don Alejandro me ofreció trabajo permanente. Como capataz. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? Eso significa que se va a quedar. Significa que tengo que decidir si estoy listo para dejar de correr. Elena cambió a Mateo a su otro brazo y se volvió para mirarlo directamente. ¿Y está listo? Diego pensó en todo lo que había pasado en la última semana. En cómo había encontrado propósito cuidando de esta familia. En cómo Tomás había comenzado a mirarlo como una figura paterna. En cómo Elena había llegado a representar no solo una compañera, sino una partner verdadera en todos los sentidos de la palabra. Creo que sí, admitió. Por primera vez en 8 años, creo que estoy listo para llamar a un lugar hogar. ¿Y qué hay de nosotros? De lo que hemos empezado a construir juntos. Era la pregunta más importante, y Diego sabía que su respuesta determinaría el futuro de los 4. Diego sintió un momento de orgullo y terror mezclados. Su plan estaba funcionando, la gente del pueblo estaba encontrando su valor, pero también sabía que ahora estaban todos en peligro. Mendoza miró alrededor de la plaza, evaluando la situación cambiante.
Sus 5 hombres contra un pueblo entero era una ecuación muy diferente a 5 hombres contra una familia solitaria. Esto es lo que va a pasar, dijo Mendoza con voz fría. Todos van a regresar a sus casas y olvidar esta conversación. Y el vaquero valiente y su familia van a venir con nosotros para una conversación privada. No, dijo Elena, dando un paso adelante. No vamos a ir a ningún lado con ustedes. Señora, dijo Mendoza con una sonrisa desagradable, no está en posición de negociar. Sí lo está, dijo don Aurelio, acercándose más. Todos lo estamos. Otros hombres del pueblo comenzaron a moverse, formando un círculo suelto alrededor de Mendoza y sus hombres. No estaban armados con pistolas, pero Diego pudo ver machetes, palos, herramientas de granja. El herrero tenía un martillo pesado en la mano. ¿En serio?, se burló Mendoza. Campesinos con palos contra pistolas. Campesinos que conocen cada callejón, cada casa, cada lugar para esconderse en este pueblo, respondió Diego. Campesinos que están hartos de ser intimidados por bandidos que se hacen pasar por oficiales. Uno de los hombres de Mendoza, el joven nervioso que Diego había notado antes, murmuró algo urgente al oído de su líder. Diego pudo adivinar lo que estaba diciendo, que estaban superados en número, en territorio desconocido, y que la situación se estaba saliendo de control. Esto no ha terminado, dijo Mendoza finalmente, pero Diego pudo escuchar la derrota en su voz. Sí ha terminado, respondió Diego con firmeza. Ustedes se van de San Miguel ahora, y no regresan. Y si vuelven a molestar a cualquiera de estas familias, van a encontrar que las noticias viajan rápido en esta región. Los rurales, los alcaldes, los hacendados, todos van a saber exactamente quiénes son ustedes y lo que hacen. Mendoza lo fulminó con la mirada, pero Diego no se movió. A sus lados, Elena sostenía a Mateo mientras Tomás se paraba lo más alto que podía. Detrás de ellos, toda la población de San Miguel esperaba ver si los forasteros finalmente se irían. Después de lo que pareció una eternidad, Mendoza escupió en el polvo. Vámonos, les dijo a sus hombres. Este pueblo apesta de todos modos. Los 5 hombres montaron sus caballos y se alejaron al galope, levantando una nube de polvo que lentamente se dispersó en el aire quieto de la mañana. La plaza estalló en celebración. Don Aurelio abrazó a Diego, las mujeres salieron corriendo de sus casas para abrazar a Elena, y los niños del pueblo rodearon a Tomás como si fuera un héroe. Lo logramos, le dijo Elena a Diego mientras la gente del pueblo celebraba alrededor de ellos. Los vencimos. Los vencimos, concordó Diego, pero su mente ya estaba en el futuro. En el rancho de don Alejandro, donde Elena y los niños estarían seguros. En la decisión que sabía que tendría que tomar pronto sobre su propio futuro. 3 días después llegaron al rancho San José, la propiedad de don Alejandro Sánchez. Era todo lo que Diego había prometido, tierra verde y fértil, ganado saludable pastando en campos extensos, una casa principal sólida y acogedora, y 3 casitas pequeñas pero bien construidas para los trabajadores. Don Alejandro, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos bondadosos, los recibió como Diego había esperado, con curiosidad sobre Elena y los niños, pero con confianza en el juicio de Diego. Cualquier familia que Diego recomiende es bienvenida aquí, le dijo a Elena después de que Diego explicara la situación. Tenemos trabajo para alguien con sus habilidades. Mi esposa ha estado necesitando ayuda con la casa grande y con la educación de los niños del rancho. Y sus hijos tendrán compañeros de juego y un lugar seguro para crecer. Elena lloró de gratitud mientras don Alejandro les mostraba la casita que sería su nuevo hogar. Tenía 2 cuartos, una cocina pequeña pero funcional, y una vista hermosa de las montañas. Esa noche, mientras Elena organizaba sus pocas pertenencias en su nueva casa y los niños exploraban su nuevo hogar, Diego se sentó en el porche de la casa principal con don Alejandro, bebiendo café y observando las estrellas. Es una buena mujer, comentó don Alejandro. Y los niños son educados y trabajadores. Hiciste bien al traerlos. Espero que funcione para todos. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar también? Era la pregunta que Diego había estado evitando. No lo sé. No quiero abusar de su hospitalidad. Don Alejandro se rió. Diego, he estado tratando de convencerte de que te quedes permanentemente durante 6 años. Tengo trabajo de sobra, y necesito un capataz que conozca el negocio y en quien pueda confiar completamente. ¿Un capataz? Mi capataz actual se quiere retirar el próximo año. El trabajo es tuyo si lo quieres. Casa propia, buen salario, participación en las ganancias del rancho. Era más de lo que Diego había soñado en años. Trabajo estable, respeto, un futuro seguro.
Y la oportunidad de estar cerca de Elena y los niños, de ser parte de la familia que habían comenzado a formar en el camino. Necesito pensarlo, dijo Diego, aunque en su corazón ya sabía cuál sería su respuesta. Por supuesto. Pero Diego, no pienses demasiado. A veces las mejores decisiones se toman con el corazón, no con la cabeza. Más tarde esa noche, Diego caminó hasta la casita de Elena. Ella estaba en el porche, meciendo a Mateo que finalmente se había dormido después de un día de exploración. ¿Cómo se sienten en su nuevo hogar?, preguntó, sentándose en el escalón junto a ella. Como si fuera un sueño, respondió Elena. Tomás está tan emocionado que tardó 2 horas en quedarse dormido. Sigue diciendo que quiere aprender a ser vaquero como usted. Es un buen niño. Va a crecer para ser un hombre fuerte. Gracias a usted. Se quedaron en silencio por unos momentos, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el mugido ocasional del ganado, el susurro del viento en los árboles, el canto distante de los coyotes. Diego, dijo Elena finalmente, ¿qué va a hacer ahora? Don Alejandro me ofreció trabajo permanente. Como capataz. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? Eso significa que se va a quedar. Significa que tengo que decidir si estoy listo para dejar de correr. Elena cambió a Mateo a su otro brazo y se volvió para mirarlo directamente. ¿Y está listo? Diego pensó en todo lo que había pasado en la última semana. En cómo había encontrado propósito cuidando de esta familia. En cómo Tomás había comenzado a mirarlo como una figura paterna. En cómo Elena había llegado a representar no solo una compañera, sino una partner verdadera en todos los sentidos de la palabra. Creo que sí, admitió. Por primera vez en 8 años, creo que estoy listo para llamar a un lugar hogar. ¿Y qué hay de nosotros? De lo que hemos empezado a construir juntos. Era la pregunta más importante, y Diego sabía que su respuesta determinaría el futuro de los 4.